da igual, pero en cada vida voy a tener otro país, otra lengua, otro idioma materno, otra cultura, otra religión. ¿Qué sucede? Que mi personalidad, que se va a desarrollar y formarse en un país determinado, va a ir enriqueciendo mi espíritu. ¿Por qué? Aprendo un idioma nuevo, una religión nueva, formo esquemas mentales nuevos para mí. Y cuando desencarno, mi espíritu en sus archivos, incluso mi espíritu en el archivo interior y archivo exterior de mi mente, mi espíritu va a guardar todas esas experiencias, todas las ciencias que yo he podido estudiar, toda la instrucción, educación, aprendizajes de mi cultura, todas las experiencias que yo he podido vivir como espíritu encarnado quedan en mi espíritu marcadas después de desencarnar. Entonces, ¿qué es lo que hace mi personalidad? Mi personalidad, a pesar de que está ligada a la tierra, de que está llena de defectos, de que mi personalidad puede incluso tener algunas desviaciones psicopatológicas, eso no importa, pero a través de mi personalidad es que yo voy a lograr enriquecer mi propio espíritu. Ahora, claro, cuando yo reencarno, a mí se me borran las anteriores vidas, las tengo borradas, porque he tenido que pasar por el río del olvido para poder reencarnar y todo el proceso que nosotros sabemos cuando se prepara nuestra reencarnación. La personalidad viene totalmente como tabula rasa, como una tabla vacía, pero el espíritu es el que viene escrito, historia, la individualidad de mi espíritu. El espíritu, como es más antiguo que mi personalidad, el espíritu lo tiene todo grabado. Es la personalidad la que no recuerda las cosas. Ahora, ¿cómo yo recuerdo las cosas? Pues a través de las intuiciones, los recuerdos me los pueden decir los espíritus, o yo puedo tener algún hecho muy importante en mi vida, digamos, algún momento de autoobsesión o algún sueño cuando puedo recordar mis anteriores vidas. Pero el espíritu lo hace en el momento determinado cuando yo lo necesito. ¿Qué es lo que nos dice Dr. Jung? A partir de todo esto, hemos pensado en el primer paso que damos los espíritas cuando iniciamos el estudio de la doctrina espírita. ¿Cuál es ese primer paso que hacemos? Es la reforma íntima. Ese primer paso de la reforma íntima es cuando yo voy a empezar a trabajar esa unión de nuevo entre mi espíritu y mi personalidad. Con el trabajo de la reforma íntima, yo voy a intentar volver a esa unión, que es una unión original, cuando yo estaba en mi estado de espíritu. En el año 1944, como también en la actualidad, se ha visto la importancia de la psicología profunda o de la psicología transpersonal o de la psicología analítica dentro de la doctrina espírita. Es una ciencia, la psicología, relativamente nueva, es una ciencia que aún está en pañales y es la más joven de las ciencias. Pero su importancia actual dentro de la doctrina espírita es enorme. ¿Y por qué es tan enorme la importancia de la psicología dentro de la doctrina espírita? ¿Por qué? Porque bien sabemos, chicos, que nosotros somos un mundo de expiación y prueba y está en el umbral de pasar a un mundo de regeneración. Estamos en el umbral, estamos en el proceso, pero este paso del mundo de expiación y prueba a mundo de regeneración, este proceso puede durar 100 años, 200 años, no lo sabemos. Porque los espíritus jamás nos van a dar el tiempo exacto, el tiempo determinado. No sabemos cuánto va a durar
pero es un proceso que puede ser algo. Y en ese proceso, la importancia de la reforma íntima es capital. La importancia de la reforma íntima, justo en ese umbral que estamos pasando actualmente. Vamos a dejar de ser un mundo de expiación y prueba y vamos a pasar a un mundo de regeneración. Ahí, en ese momento, es donde entra la importancia de la psicología y la importancia de trabajar con la reforma íntima, mi personalidad terrestre. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo acceder a mi espíritu, a los niveles de mi espíritu, si no empiezo desde abajo, desde los defectos de mi personalidad? ¿Cómo busco esos defectos? Pues simplemente me fijo en los errores que tengo actualmente. Y los errores que tengo actualmente eran mucho más graves en mi anterior vida. Eso lo puedo tener por seguro. Ahora, Joanna de Angelis nos dice que en el mundo actual, pues tenemos una falta de clarificación de valores. El mundo está lleno de la materia, pero comprimida, de errores, de defectos, de egoísmos, de narcisismos, de solipsismos. Voy a explicar todas esas palabras difíciles que nos agobian en el mundo actual. Entonces, la importancia de que yo me introduzca a trabajarme a mí misma desde una perspectiva de la psicología es enorme. Fíjense, dice Carl Gustav Jung en el año 1944, en la ciudad de Zúrich, nos dice: estoy convencido de que el estudio científico del alma es la ciencia del futuro. Lo dice en el año 44 del siglo pasado. La psicología es la más joven de las ciencias naturales, pero no por ello deja de ser la ciencia que nos resulta más indispensable. Con una claridad cada vez más meridiana, parece en efecto que no son ni el hambre, ni los temblores de la tierra, ni los microbios, ni el cáncer, sino sencillamente el mismo hombre lo que constituye el mayor peligro para el hombre. La causa de esto es sencilla. No existe todavía ninguna protección eficaz contra las epidemias psíquicas. Ahora bien, estas epidemias son infinitamente más devastadoras que las peores catástrofes de la naturaleza. El máximo peligro que amenaza tanto al individuo como a los pueblos en general es el peligro psíquico. Ante él, la razón ha dado pruebas de una impotencia total. La razón es impotente porque sus argumentos actúan sobre la conciencia, pero no sobre el inconsciente. Por ejemplo, la masa, los grandes movimientos de la masa, son un peligro en potencia, son un peligro latente. ¿Por qué? Porque en la masa se acumulan los efectos del inconsciente y sofocan las instancias razonables de la conciencia. ¿Cuál es el problema del trabajo de la reforma íntima que yo puedo realizar sobre mi persona? Vale, de las cosas que yo tengo conciencia de mi personalidad, las puedo detectar, las puedo analizar. Pero hay otras cosas que forman parte de mi inconsciente y que tengo que desempeñar un trabajo más duro, un trabajo más arduo para descubrir mis sombras. Porque el problema no son las cosas